muchachos. Entonces, les decía, la parte de la matriz de transformación homogénea inversa nos va a permitir cambiar la perspectiva, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí, en estos temas de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos de la matriz de, vamos a suponer, por ejemplo, si estuviéramos determinando del sistema 2 con respecto al 0, aquí vamos a tener, primero, antes que nada, la parte de la orientación del sistema 2 con respecto al 0, ¿no? Aquí determinaríamos entonces cómo se encuentra X con respecto al sistema 0, por ejemplo, X2 con respecto a X0, aquí tenemos que es 0 porque son perpendiculares, ¿no? El sistema 2, en este caso el X con respecto a Y, coinciden, ¿no? Tenemos ahí un 1 porque están en la misma dirección. Y obviamente, pues X2 con respecto a Z0 son 0 y agrego el último 0 de lo que va a ser perspectiva ahorita. Después analizamos el eje Y del sistema 2, que sería 1, Y2 con respecto a X0 sería 0. Después Y2 con respecto a Y sería, con respecto a Y0 también sería 0, porque uno está hacia abajo, el otro está hacia el lado derecho. Y aquí tendríamos Y0 con respecto a Z, tendríamos menos 1, ¿no? Porque están en sentidos opuestos. Perfecto. Y el 3, en este caso Z, sería Z2 con respecto a X0, me da 0, ¿no? Y aquí en Z2 con respecto a Y0 me da 0, perdón, y aquí me En X es equivoqué, menos 1, ¿no? sí, exactamente. Z2 con respecto a X0 me da menos 1, gracias. Y aquí sería 0, ¿no? Bueno, a ver, se trata de alinear, ahí está. Y ahí está el 0. Y finalmente desplazamientos, ¿cuánto teníamos, por ejemplo? Para este sistema que es del 2 al 0. ¿Cuánto tendríamos que desplazarlos en X para llegar a este sistema? En X sería B, ¿no? En X sería B, no. Tengo que desplazarme sobre el eje X, pero acuérdense, vean, estoy sobre el eje X, pero ¿cuál es la referencia? ¿El X de quién? Es en la parte horizontal. Aquí es 0. Ahorita vemos por qué. Es con respecto al sistema de referencia. ¿Cuánto me tengo que desplazar a través de todos estos elementos, pero con respecto a este, para llegar a este punto? En X no me tengo que Sí, sí, desplazar sí. porque están en el mismo plano. Entonces aquí es 0, ¿no? Sí, me confundí, tomé X como Y. Sí, en este caso lo estás tomando aquí en este, ¿no? Ajá, sí. Y, por ejemplo, en Y, ahora sí, ¿cuántas Sí, unidades me es tengo que B. desplazar? Ahora sí me tendría que desplazar B unidades, ¿no? Y sobre el eje Z, Sería A, A unidades, excelente. Y aquí simplemente 1. completamos con nuestro escalado igual a 1. Bien, esta sería mi matriz de 2 a 0, ¿no? Sí. Esta sería. Pero ¿qué pasa si yo necesito encontrar ahora la matriz de 0 a 2? Es decir, al revés, ¿no? La matriz, aquí tuviéramos 2 y acá 0. Pues nosotros lo tomaríamos al revés. Lo podríamos hacer por inspección, ¿no? Estamos analizando lo que van a hacer estos dos sistemas, ¿no? Cómo llegar de origen a origen y la orientación cómo está. Pero ahora lo consideraría al revés, de 0 a 2, es decir, este con respecto a este. Y la matriz resultante, ¿cuál sería? Pues por inspección lo podemos hacer sencillo, ¿no? Voy a tratar de mover estos acá arriba. Si puedo. Para que queden aquí cerquita estos dos.
Y aquí sería la otra, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Ahora, esta misma, pero ahora estoy cambiando la forma de estarlos analizando. Ahora, el que va a quedar, digamos, como móvil sería este, y fijo sería el 2. Entonces, ahora empezamos a analizar X con respecto, X de 0, con respecto a, a X de 2. ¿Cómo están? Son perpendiculares, porque uno está saliendo y el otro está hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces es 0, ¿no? Pero ahora, X, ¿cómo está con respecto a Y? ¿Sí? En este caso, 0. X está saliendo y Y está hacia abajo, es 0. ¿Y cómo está X con respecto a Z? Menos 1. Menos Negativo. 1, negativo, excelente. Menos 1, voy a ponerlo aquí. Lineal, ahí está. Y acá completo con un 0. Bien. Ahora, en este caso, ahora seguiría Y. Y de 0. Y con respecto a X de 2. 1. ¿Están? 1. Muy bien. Y luego, aquí, pues va a ser 0. También 0. 0. Ahora, aquí como estaría, sería Z de 0 con respecto a X. 0. 2, 0. Z con respecto a Y. Menos 1. Z menos 1. Y aquí sería 0. Ahora, distancias. Dice que necesito desplazarme. ¿Quién es el sistema de referencia ahora? El sistema 2. 2. Entonces, ¿cuántas unidades me tendría que desplazar sobre el eje X para llegar al origen del sistema 0? O más bien, ¿a cuántas unidades se encuentra? ¿Cuáles son las coordenadas del sistema 0 con respecto al sistema 2? ¿Se puede poner negativo? ¿No sería Sí, menos b? exacto, es menos b, porque está detrás de o en la parte negativa de este sistema de coordenadas. Ah, ok. Es como si estuviera, si yo fuera el observador y estuviera viendo hacia acá, como está X, está a espaldas mío. Entonces está a menos b unidades. Muy bien. Esto es aquí. Y en Y, ¿a cuántas unidades está? Sería en A. A unidades. Gracias. Y en Z, 0, ¿no? 0. Excelente. Y aquí ya completamos el sistema. Entonces, esta es, vean cómo cambia, ¿no? Lo sacamos igual por inspección, estarlo observando y vemos cómo las coordenadas aquí cambiaron, ¿no? En X ya no es 0, B, A, ahora cambió, es menos B, A, 0. Y lo que decíamos, a la hora de determinar la matriz inversa, vean, la parte de orientación es la transpuesta. Y acuérdense que la transpuesta, nosotros tomamos la matriz diagonal, se queda igual, y solo intercambiamos estos valores, ¿no? Así. Y bien, ¿qué es lo que pasó aquí? Vean, cómo se intercambió, ¿no? Este está intercambiado acá. Y lo mismo, este negativo pasó acá. Y el que estaba aquí se regresó, ¿no? Entonces, vean, este pasó por acá. Este que estaba acá es este. Y finalmente este 1 se pasó acá, ¿no? Cambió este 0. Entonces, esa es la transpuesta, como lo teníamos en o como lo indicamos en la fórmula, ¿no? ¿Y cómo se determinó este punto? Bueno, aquí, acuérdense que para poder sacar la matriz de transformación homogénea inversa, decíamos que eran los vectores NSA, NSA, transpuestos. Entonces, aquí tenemos NSA. Bien. Y para terminar el nuevo punto, simplemente tenemos que multiplicar ese vector transpuesto, que es este que ya tenemos aquí. Voy a borrar estas flechitas para que nos deje ver. Oh, no. A ver si se puede. No lo borro todo. Ahí está. Y tendríamos que multiplicar todo este vector. En este caso sería este vector que ya está transpuesto, que sería el n por todo este p. Entonces, y con eso obtenemos el primer parámetro, ¿no? Entonces voy a borrar estos de aquí.
Y vean, sería multiplicar 0 por 0, 0 más 1 por B me da B, más 0 por A me da 0. Entonces aquí me quedaría, bueno, voy a dejar expresado completo y ahorita lo voy sustituyendo, ¿no? Entonces me quedaría 0 por 0, pues me da 0 más 1 por B, B más 0 por A, ¿no? Me da 0. Entonces, pues, ¿qué nos queda? B, pero acuérdense que la fórmula me decía menos el vector N por el punto. Entonces aquí me quedaría menos B, ¿no? En el siguiente, ¿qué nos quedaría? Es el vector de abajo. Este es el S. Y volvemos a repetir la misma acción. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Más 0 por B, 0. Más, en este caso me queda menos 1 por A, menos A. Pero por el A, el menos, perdón. Esto pues obviamente 0 más 0 pues, lo quitamos y me queda solo menos A. Pero por el menos de la fórmula, esto me queda A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y en el final, en el último, pues tenemos que es el tercer vector. Entonces tenemos menos 1 por 0, 0. Y luego 0 por B, 0. 0 por A, 0. Entonces todo el elemento me queda 0. Y vean, esta es la forma como se obtiene ese punto, que fue exactamente el que nosotros obtuvimos por inspección. Y era, bueno, pues entonces, ¿para qué queremos la fórmula? Si pues lo podemos sacar por inspección. Pues porque con la fórmula nosotros lo podemos programar dentro de una secuencia de movimientos o, por ejemplo, cuando estamos trabajando con algunos otros elementos auxiliares, nosotros no necesitamos estar pendientes de ese proceso, sino que por medio de las ecuaciones indicarle al robot dónde se encuentran las coordenadas de un objeto determinado, por ejemplo. Además de que nos dan otra información, estas matrices de transformación homogénea, tanto directas como las inversas. Veamos otro ejemplo. Esto nada más es para calcular los puntos, ¿no? Voy a borrar esto. Y vean aquí, tenemos esta transformación homogénea inversa, lo que les decía, vector NSA, el nuevo punto pues es menos por cambio de perspectiva y es todo el punto que estoy multiplicando. Bien. Se ha preparado una estación de trabajo con una cámara. La cámara puede ver el origen del sistema de coordenadas de la base del robot de 6 articulaciones. También puede ver el centro de un objeto que va a ser manipulado por el robot. Entonces ya tenemos ahí una cámara, una base de un robot. Esa base digamos que es el punto de referencia, pero el mismo manipulador tiene su propia ecuación, su propio modelo, que le dice cuál sería el punto final. Aunque ahorita aquí no lo vamos a tomar en cuenta, estamos considerando solo la base y el objeto que va a manipular. Entonces, lo que necesita saber el robot es dónde está el objeto para que con su modelo matemático pueda determinar cuáles son los ángulos que requiere tener en cada articulación para llegar a ese punto, tanto en orientación como en posición, ¿no? Y entonces decíamos, aquí se puede ver el centro de un objeto que va a ser manipulado por el robot. La representación del objeto con respecto a la cámara, del objeto a la cámara, está definido por la matriz de transformación homogénea T1. Ahí se me pasó el 1, ¿no? Entonces T1, lo voy a expresar aquí, es igual a tener una matriz del, este es del objeto a la cámara. Entonces aquí tendríamos cámara como referencia, la T, y aquí objeto. Este es T1. Y dice, la base del manipulador con respecto a la cámara se puede representar mediante la matriz de transformación homogénea T2. Aquí yo tendría una matriz de transformación homogénea que me representa la cámara aquí y aquí es la base. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener esta matriz matriz de transformación homogénea T2 nos dice cómo se encuentran estos elementos, ¿no? De la base a la cámara y del objeto a la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara es el punto de referencia en un sistema por ejemplo, un sistema dentro de un sistema de producción, en la parte de calidad.
en donde va a tener que hacer inspección, ¿no? Entonces el objeto puede estar llegando en una banda transportadora, se presenta en la cámara, pasa el punto de calidad y el robot tiene que encontrar esas coordenadas de ese objeto, o en este caso la cámara le indica las coordenadas de ese objeto y tiene que irse a ese punto para tomar el objeto y desplazarlo a otra banda transportadora, ya sea que haya pasado control de calidad o no. Entonces necesita ese elemento. Pero ambos sistemas, tanto el del robot como el del objeto, están referenciados a la cámara. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos encontrar de aquí? Bueno, necesitamos que el robot sepa esas coordenadas del objeto para poder decirle a cada una de sus articulaciones cuántos grados se tiene que mover o qué desplazamiento tiene que hacer, en el caso de que fueran de desplazamiento, prismáticas, para llegar a esas coordenadas del objeto. Entonces, al final de cuentas, tenemos que encontrar una matriz de transformación homogénea que me diga del objeto con respecto a la base. ¿Sí? Necesitamos encontrar esta matriz. Una matriz que me represente el objeto del que voy a manipular o el centro del objeto hacia la base del manipulador. Una vez que yo tengo esta información, el modelo matemático del robot resuelve cada una de las articulaciones para asegurar que estoy encontrando las coordenadas del objeto. Por eso necesitamos esta matriz de referencia. ¿Cómo la encontraríamos? Bueno, pues necesitamos utilizar matrices de transformación homogénea para llegar a esto. ¿A qué sería igual esta matriz de transformación homogénea del objeto a la base? De acuerdo a la regla de la cadena, la concatenación que les había platicado, pues necesitaríamos primero, aquí tenemos algo que relacione la base, pues tenemos cámara base. Y tenemos la que relaciona al objeto, tenemos objeto a la cámara. Entonces, si yo trato de acomodar esto, necesitamos tener del objeto una matriz de transformación homogénea con respecto a la cámara. Aquí la tengo, ¿no? Pero de este lado necesitaría tener una que me relacione la cámara, perdón, la cámara respecto a la base. Así necesitamos. Vean, entonces la cadena lo que nos dice es al objeto, cámara. Aquí coinciden estos sistemas, entonces podría relacionarlo la cámara a la base. Y el resultado me daría una matriz del objeto a la base del manipulador. Pero, ¿cuál matrices tengo? Nada más la de cámara objeto, ¿no? En este caso tengo la de cámara objeto. ¿Cuál me hace falta determinar? La de base cámara. Base a cámara. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A la inversa. Cámara base, sí, porque aquí teníamos esta base a cámara y necesitamos cámara base. Acuérdense que se lee de derecha a izquierda en este caso. La base a la cámara y queremos de la cámara a la base. Y pues lo que necesito sacar es la matriz inversa de T2. Aquí sería igual. Bien sencilla, ¿no? Eran dos pasos. ¿Cuáles eran? Multiplicar las filas y las columnas. Multiplicar filas y columnas, pero ¿las filas de quién? De T1. De T1, no. No, ahorita no relacionamos porque T1, acuérdense que T1 lo que me está representando es objeto a la cámara del objeto que yo voy a manipular. Pero esa la tenemos bien, ¿no? Objeto a cámara, aquí está. Lo que necesito encontrar es cámara a base, pero tengo base a cámara. Entonces, estas dos, esta relación que voy a tener aquí, va a ser con una matriz de transformación homogénea inversa. Es decir, necesitaríamos un T2, perdón por cómo lo voy a expresar, pero es que no tengo aquí el editor de ecuaciones. Sería este T2 a la menos 1, ¿no? O mi matriz T2 inversa. ¿Sale? Entonces, ¿cómo teníamos que calcular la inversa de esta matriz de transformación homogénea? Eran dos pasos, porque es una matriz compuesta, no es una matriz natural.
teníamos que considerar primero la parte de la orientación de esta matriz de 3×3. ¿Qué teníamos que hacerle a esa matriz de orientación? Sacarle su inversa como una matriz normal. La inversa de una matriz es equivalente a su transpuesta. Y la transpuesta de esta, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que considerar la diagonal se queda intacta y lo único que tenemos que intercambiar son estos valores, ¿no? Pero así, voy a ponerlo con las dobles flechitas. Tenemos que intercambiar estos valores, pero ¿qué pasa con estos valores? Pues son iguales, ¿no? Entonces, sí, la diagonal se queda sin cambio y los valores que tengo en los demás elementos son 0 y el intercambiarlos pues no tiene cambio. Entonces, esta matriz se queda igual. Bien, pues ahora entonces me toca calcular los nuevos puntos, ¿no? Técnicamente esta se quedaría igual en la nueva matriz, pero cambiarían los puntos del origen. Entonces, aquí vamos a poner los nuevos puntos. Y aquí era igual, de acuerdo a la fórmula. Dependiendo de cada vector, de cada punto que iba a calcular, iba a ser el vector NSA, ¿no? Entonces teníamos NSA, entonces era menos el vector N transpuesto. Voy a poner una T. Híjole. Una comilla también se utiliza para el transpuesto. N transpuesto por el vector P. Era lo que teníamos, ¿no? Esto, por ejemplo, para el X. Para el Y era el menos vector S transpuesto por P. Y para el vector Z era el menos A transpuesto por el mismo vector P. ¿Vale? Y entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para obtener cada uno de estos puntos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos con el nuevo punto en X? Es el vector N transpuesto, que sería este, pero vean, este mismo vector es igual que este. Por el punto que tenemos aquí, bien. ¿Cuál sería el nuevo X? Si es 1 por menos 10, ¿no? Menos 10. Luego es más 0 por 20, 0. 0 por 10, 0. Entonces me queda menos 10. Pero con el menos de la fórmula, me queda. Será 10, ¿no? Exacto, perfecto. El siguiente sería el vector S, que es este, transpuesto, ¿no? Pero sería 0 por menos 10, 0. Y luego me queda menos 1 por 20, menos 20, ¿no? Voy a poner menos 20. Y luego tengo 0 por 10, 0. Pero con el signo negativo me queda en 20. Y aquí, el último, tenemos 0 por menos 10, 0. 0 por 20, 0. Y menos 10 por menos 1 por 10, menos 10. Pero por el signo se queda en 10. Se queda en 10. ¿Sale? Bien, entonces esta sería la nueva posición de este elemento cuando estamos cambiando las coordenadas, ¿no? De representación. En este caso, ahora estamos representando la base del manipulador, la cámara con respecto a la base. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos a analizarlo. Por ejemplo, TT2 nos dice que coincide X con X. Voy a borrar esto que tengo aquí, ¿no? Voy a capturar, bueno, solo lo que tengo aquí adentro. Para ver qué dice aquí. Dice que coincide, por ejemplo, de la base con respecto a la cámara. En este caso, el de referencia es la cámara, aquí estarían sus temas, y la base del robot está aquí. Y me dice que coincide el eje X con respecto a X. X de la base del manipulador con respecto
al X de la cámara y en el mismo sentido, por eso tienen 1, ¿no? Después dice que el Y coincide con el menos Y, es decir, están encontrados. Uno va en sentido opuesto con respecto al otro, ¿no? Puede que se alejen o puede que se acercan, pero van encontrados. Y lo mismo en Z, ¿sí? Z con Z coinciden, pero Z con Z, pero van encontrados, ¿no? O se están alejando o se están acercando entre ellos. Y además dice que la base del manipulador, de acuerdo a como lo ve la cámara, está a menos 10 unidades, o es decir, está detrás del eje X 10 unidades. Y luego está 20 unidades sobre el eje Y. Y finalmente 10 unidades sobre Z. Esto es en la normal, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con la inversa? Al hacer la transpuesta de esto, nos dice que la orientación quedó exactamente lo mismo. Igual. ¿Sí? Que siguen coincidiendo X con X, Y con Y, Z con Z, pero la cuestión de los signos que tenemos encontrados. Lo que cambió es que ahora dice que no está a 10 unidades a menos 10 unidades en X, sino que al cambiar la perspectiva, ahora con respecto a la base, dice que está delante de él, mientras que según la cámara está atrás mío. Es como si estuvieran de espaldas, ¿no? Sí, sí, Uno sí. con respecto al otro. 20 en Y y 10 en Z. Eso es lo que nos está diciendo esta matriz. Y lo mismo tenemos aquí. Esta matriz también nos puede dar esa información, que es que está 1 en X, 10 en Y, 9 en Z, y que además el eje en este caso del objeto, coincide el X con el Y de la cámara, el Y del objeto coincide con el X, vean aquí están encontrados o cambiados, y el que coincide Z con Z, pero en sentidos opuestos, ¿no? Por eso tenemos un menos 1. Bien. Y entonces lo que tendríamos que hacer, ya una vez que obtuvimos esta matriz nueva, que es ahora sí la de la cámara con respecto a la base, pues sería multiplicarla por esta, ¿no? En este caso, la nueva que obtuvimos es premultiplicarla por la que ya tenemos del objeto a la cámara y con ello tendríamos la nueva matriz. Bueno, ahorita lo hacemos. Vamos a hacerlo en esta pequeña representación. Vean, aquí tenemos la cámara y aquí tenemos la parte del objeto, ¿no? Aquí, déjenme el color, aquí está. Este está al revés, si no, esta es mi cámara. Y el eje Z está acá. Bueno, perdón, no es el eje Z, es un eje. Ahí está. Entonces, tenemos la matriz que me representa del objeto, del centro del objeto con respecto a la cámara. Y tenemos de la base a la cámara. Pero vean, si yo hago una concatenación, yo no puedo hacer que esta matriz que estoy multiplicando aquí me dé como resultado esta relación como para poder sacar esto. ¿Vale? Entonces, para hacer que este triángulo coincida, lo que tuve que hacer fue invertir. Yo tengo del objeto a la cámara y ahora lo que necesito es de la cámara a la base para que como resultado me dé este que está aquí abajo. ¿Para qué necesito saber esta relación del objeto con respecto a la base? Pues como sé estas coordenadas con respecto a este sistema, aquí que vamos a encontrar, su modelo del manipulador resuelve para encontrar las pincitas que tengo aquí y poder ir y tomar el objeto con esas coordenadas. Pero por eso necesito saber cómo está este objeto con respecto a la base. Pero esa información no lo tengo. En la matriz, la cámara me lo puede proporcionar, ¿no? Entonces, lo que decía estas matrices, voy a borrar esta aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, la matriz T1 nos dice, perdón, la T2, que es el objeto con respecto a la cámara, la base con respecto a la cámara, perdón, si era el T1. Es este objeto, la T1 representa al objeto con respecto a la cámara. Y dice que, por ejemplo, X coincide con Y. X coincide con Y. Necesitamos ver cuál sería nuestro X, ¿no?
Vamos a ver, X podría ser este o podría ser este, ¿no? Pero hay que acordarte también que son sistemas dextrógiros y sistemas ortonormales. Luego nos dice que el Y del móvil coincide con X del fijo. Podrían ser igual estos dos, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces, con cuál lo determinamos. Dice que Z coincide con menos Z, entonces Z está aquí. Entonces podría ser X, si estamos teniendo Z saliendo, pues X lo que va a tener en este caso, lo podríamos considerar aquí. Voy a poner este. Este sería X de la cámara. Este sería el Y, porque si si no lo ponemos así, no tendríamos un sistema dextrógiro, ¿no? Z. Es como si nosotros nos pusiéramos de observadores acá abajo de la cámara y lo vendríamos, al ponernos como observadores debajo de la cámara, lo veríamos de la siguiente forma. El X hacia acá, el Y hacia arriba y el Z dirigiéndose hacia nosotros, ¿no? Aquí en este punto. Y cumple con lo que es el sistema dextrógiro. Entonces, si estamos teniendo el sistema de coordenadas aquí, bueno, ya de acuerdo a la relación que tenemos en esto, si es X, Y, Z, vemos que el X de la cámara coincide, perdón, del objeto coincide con Y de la cámara. El X del objeto coincide con Y de la cámara, entonces este tendría que ser el X del objeto. ¿Sí? Y entonces esto tendría que ser el Y, por ser un sistema dextrógiro, ¿no? Ahora, y Z sería aquí. Si yo me pongo como observador en la parte superior del objeto, ¿sí? Voy a encontrar igual que aquí tengo X, de este lado tengo Y, perdón, y de este lado tengo Z. ¿Sí? Y vuelve a cumplir lo que es el sistema dextrógiro, ¿no? Entonces, está X hacia afuera, Y hacia arriba, hacia la derecha y Z hacia arriba. Entonces coinciden, nada más que uno es del objeto y el otro es de la cámara. Entonces, ¿cómo estaría el de la base? Dice el de la base, el X coincide con el X de la cámara, base con respecto a cámara. Entonces, base con respecto a la cámara, pues entonces tendría aquí un sistema de coordenadas. El de la base coincide con el de la cámara, este sería el X. Voy a borrar estos de acá. ¿Y qué otro dice? Dice que Y con menos Y. El Y del robot con el menos Y. Si ya lo tenemos este hacia abajo, pues este tendría que ir hacia arriba. Y Z con menos Z. Entonces, el de la cámara va hacia abajo, este iría hacia arriba. Y así quedarían nuestros sistemas de coordenadas, ¿no? Entonces tendríamos aquí el X del robot, el Y el Z hacia arriba. Igual, si nos ponemos observadores por encima de este sistema de coordenadas, podríamos ver que tenemos X, Y, Z y cumple con el sistema de dextrógiro, ¿no? Z saliendo. Ok, ¿qué otra información podemos obtener? De acuerdo con estos dos, que este 1 dice que el objeto se encuentra a una unidad sobre el eje X, a 10 sobre Y y a 9 sobre Z. Bueno, una unidad sobre X. Voy a tratar de llevarlo. Dice que es una unidad sobre X. Si lo jalamos, después dice que a 10 unidades sobre Y. Supongamos que fuera así, 10. Y luego a 9 sobre Z. Y con eso llegamos, ¿no? Voy a ponerle aquí 1. 10 y 9. Y de acuerdo a T2, que es de la base con respecto a la cámara, dice que el objeto, la base del robot
con respecto a la cámara está a menos 10 unidades en X, 20 y 10. Entonces aquí tendríamos en X menos 10 unidades. En Y tenemos 20 unidades. Y en Z tenemos 10. ¿Vale? Ok, tenemos aquí 10 unidades. No le voy a poner el signo porque como está detrás del eje X, pues ya nosotros lo consideramos después como menos 10, ¿no? Aquí tenemos 20. Y finalmente acá abajo dice que son 10. ¿Sale? Entonces, por inspección, nosotros podríamos sacar la resultante, ¿no? Con las matrices de transformación homogénea. Que sería X del objeto con respecto a la base, ¿cómo se encuentran? X coincide con Y del robot, ¿no? Entonces, X aquí es 0 y coincide con Y en sentidos opuestos. Entonces sería menos 1. ¿De acuerdo? Y aquí sería 0. Sí. Sería 0. ¿Cómo se encuentra Y de la base? Del objeto, perdón, del objeto con respecto a la base. 1. Con 1 con respecto a X. Aquí, X. ¿verdad? Ajá, sí. Perfecto. Esto es 0. Esto es 0. Y esto es 0. ¿Vale? Y Z, ¿cómo se encuentra? 1. Perdón, 0. 0, 1. 0, 1. Y en este caso están en la misma dirección, son positivos, ¿no? Ujú. Y acá era. Ahora la distancia, ¿cómo quedaría? ¿A cuántas unidades me tengo que desplazar en X para llegar al centro del objeto? ¿Cuántas en Y y cuántas en Z? Acuérdense que ahora lo estamos sacando del móvil, del objeto con respecto a la base del robot. Por lo tanto, para llegar a este punto tendría que desplazarme en este X, en este Y y en este Z. En X, ¿cuántas unidades me tendría que desplazar? En Y. Vean, en X se tendría que desplazar esto, ¿no? Me tendría que mover de aquí. Tengo un valor de referencia que era la cámara, pero el objeto respecto a la cámara estaba uno más. Entonces, ¿cuánto me tendría que desplazar en X? Serían 10. 10 para llegar a la cámara apenas. Y Ah, el centro del objeto estaba a una unidad sobre X, o sea, sobre este mismo eje. ujú. Entonces, tengo que desplazarme 11 unidades. En Y, ¿cuántas unidades me tendría que desplazar? Para llegar a la cámara me tuve que desplazar 20 unidades sobre este eje, sobre Y. Pero de la Ujú. cámara al objeto me tengo que desplazar otras 10, pero están encontradas, ¿no? Sí. ¿Cuántas tendrían que ser? 10, Me ¿no? voy 20, pero me regreso 10. Serán 10, ¿no? Quedó en 10. Y al final, lo mismo, en Z. Para llegar hasta la cámara subo 10, pero de la cámara al objeto tuve que bajar 9. ¿Cuántas me queda? 1. 1. Y esa sería la matriz resultante por inspección, ¿no?